En el año 1483, Londres fue escenario de una serie de sucesos que han dado lugar a uno de los mayores enigmas de la historia de Inglaterra. Los hechos ciertos son que en abril de ese año falleció el rey Eduardo IV. Inmediatamente fue sucedido en el trono por su hijo primogénito y heredero, Eduardo V. Era un chico de apenas 12 años de edad. El hermano menor del rey fallecido, Ricardo, duque de Gloucester, fue nombrado protector del reino, lo que lo dejaba al mando del gobierno efectivo del Estado. Poco después, el nuevo rey y su hermano pequeño, Ricardo, de 9 años, fueron confinados en la Torre de Londres por orden de su tío, y el 26 de junio del mismo año, una asamblea de los 3 estados del reino depuso a Eduardo V por considerar que él y su hermano eran bastardos, alegando que el matrimonio de su madre, Elizabeth Will, con Eduardo IV era nulo, porque éste había firmado poco antes un precontrato matrimonial con otra mujer, Eleanor Talbot. El duque de Gloucester fue designado nuevo rey, con el nombre de Ricardo III. Los príncipes desaparecieron pocas semanas después, sin que se diera ninguna explicación oficial sobre cuándo o cómo murieron y dónde fueron enterrados. Naturalmente, las sospechas han recaído siempre sobre Ricardo III, un hombre ambicioso y carente de escrúpulos, del que no era difícil pensar que podía haber ordenado liquidar a aquellos dos rivales dinásticos, aunque no fueran más que unos pobres niños. Se contaba que una noche el rey envió a un caballero de su confianza, James Tyrrell, y a otros 2 hombres a la Torre de Londres, donde ejecutaron a los 2 chicos ahogándolos con una almohada. Luego enterraron los cuerpos al pie de unas escaleras de la misma torre. Este relato apareció en crónicas oficiales del siglo XVI, que sirvieron de base a William Shakespeare para su célebre obra de teatro Ricardo III, publicada en 1597. En 1674 se encontró lo que parecía una prueba definitiva del crimen: los huesos de los príncipes enterrados al pie de una escalera de la torre. La tradición ha hecho de Ricardo III el modelo de un tirano sangriento, y nada como el asesinato de 2 criaturas inocentes para confirmar esta reputación. Sin embargo, los historiadores actuales han visto en esta historia muchos puntos oscuros que se prestan a interpretaciones diversas. De entrada, cabe la posibilidad de que los príncipes hubieran muerto por causas naturales, al menos el mayor de ellos, del que se sabe que siempre fue un niño enfermizo. En 1475, cuando tenía 4 años, su padre dudaba de que viviera para sucederlo, pues en su testamento hacía una serie de legados a su hijo: si Dios permite que llegue a la edad de discreción, y especificaba que si moría, deberían entregarse a quien resultara ser nuestro heredero. También es revelador que en el verano de 1483, cuando se hallaba en la Torre de Londres, el joven Eduardo recibiera frecuentes visitas de su médico. Por ello, el chico podía haber sucumbido a su enfermedad a finales de junio de 1483, mientras estaba en la torre. Las motivaciones de Ricardo III para matar a los príncipes tampoco están claras. Al fin y al cabo, recibió el trono inglés de forma perfectamente legal y pública, de modo que su legitimidad no estaba en entredicho. Además, incluso si hubiera decidido deshacerse de ellos, es difícil explicar por qué no anunció sus muertes y los enterró. Lo que sabemos sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de los hijos de Eduardo IV apunta a que pudo haber otros responsables. En efecto, mientras Ricardo III y su esposa partían en una gira por su reino tras la coronación, se produjeron en Londres intentos para apoderarse de los hijos de Eduardo IV en la torre. No se sabe bien si para rescatarlos o para matarlos. Se ha sugerido que estos hechos estaban relacionados con una rebelión contra Ricardo III, protagonizada, entre otros, por el duque de Buckingham, que tendría como objetivo restaurar en el trono al rey niño Eduardo V, lo que requería sacarlo de su clausura. Como condestable de Inglaterra, Buckingham tenía autoridad para enviar hombres a la Torre de Londres, y así pudo hacerlo en algún momento de julio de 1483, aprovechando la partida del rey. Es revelador que el 22 o el 23 de julio Ricardo decidiera de repente enviar a Londres a uno de sus hombres de confianza, al duque de Norfolk. Al parecer, su misión tenía que ver con algunos hombres que habían sido arrestados, según se indica en una orden expedida por el rey unos días más tarde. Aunque en la orden no se precisa el asunto, podía muy bien tener relación con el plan de asalto de Buckingham a la torre, al que quizás se aludió el cronista francés Thomas Bassin en 1484. Posteriormente, el historiador inglés John Stoff también mencionó una conjura para provocar incendios en los alrededores de la torre como maniobra de distracción para facilitar el rescate de los niños. En todo caso, la rebelión de Buckingham fracasó y el propio duque murió decapitado a finales de 1483. No sabemos si antes llegó a hacerse con los niños. Si así fue, ¿qué sucedió entonces con ellos? Una explicación sería de nuevo la muerte de Eduardo a consecuencia de la enfermedad que padecía.
Esto aclararía por qué parece que Ricardo III no sabía que había sido de los hijos de su hermano y nunca hizo ningún anuncio público sobre su paradero.